¿Me están escuchando? Saludos a Víctor Orozco. Estoy viendo, estaba tratando de comentar algunos de los comentarios, no sé por qué a cada rato se me para el micrófono. Pero bueno, le saludo a Víctor Orozco que nos dice que ya le dio like. Nos hablamos que esto está Eric LSA. Saludos también a los que nos han dado like, a los que nos están escuchando por los diferentes lugares, por el Facebook, por YouTube. Recuerden, siempre que puedan, mira, hay un ecuatoriano que tenemos por aquí, que gusto, o una ecuatoriano, sí. Y recuerden darle like, recuerden compartirlo, son maneras de ayudar al programa. Recuerden también, si pueden, hagan una donación a nuestro programa, lo pueden hacer por Cele, porque así no tenemos que darle la comisión de YouTube, o simplemente lo pueden hacer por YouTube con el sistema de Super Chat. Bueno, yo voy a ir rápido porque muy pronto es posiblemente que llegue mi hija, y cuando ella llegue ya sí, esto se pone muy difícil de hacer el programa. Y yo quiero decir que ha ocurrido algo que era esperado y que ocurrió para bien. Y es que la compañía Sahel Charters, que es una compañía con la cual yo he tenido mi propio vínculo, para decirlo de alguna manera, porque incluso en el origen de esa compañía yo la vi cuando se creó. Esa compañía se llama Sahel porque era de Xiomara Almaguer, que era la fundadora de la compañía, que era la esposa, como una especie de tía abuela política mía, de Eddie Levy, que es mi tío abuelo. Y ellos crearon esta compañía, empezaron a organizar viajes a Cuba. Uno de los grupos que ellos originalmente crearon se llamaba Jewish Solidarity o Solidaridad Judía, y después, como manera de convertir aquello en un negocio que también pudieran ellos manejar sus propios viajes y expandirlo, crearon Sahel Charters, esta compañía que siguió creciendo como compañía de charter, como agencia de viajes, etcétera, y es una de las compañías castigadas por el recolector de impuestos Dariel Fernández. Y naturalmente él les quiere quitar a ellos la posibilidad de operar en el condado, y dijo que se vayan a otros lugares, y que él les pidió y que él iba a juzgar si ellos estaban en negocio con la dictadura, y que les estaba pidiendo toda su documentación, algo que no forma parte de ninguna regulación federal ni del marco normativo aplicable al caso. Y de ahí publicó una lista hace unos días en la cual le quitaba a Sahel Charters la posibilidad de operar. Y ellos con sus abogados se han movilizado para traer esto a colación. Primero que todo, para entender esto, para ver qué posibilidades hay de que el recaudador de impuestos, que le va a costar al condado, le va a costar a los contribuyentes, toda esta gracia, toda esta catarsis de coger a la política exterior para relajo y de montar una política exterior desde el condado para hacer catarsis. La política exterior no se supone que sea para catarsis, pero a nivel federal la han cogido para catarsis. Es como odian a Fidel Castro, odian al que me tiró un huevo en la época de Mariel, odian al que no se unió a mí cuando me hacé en el escambrayo, cuando se alzó mi padre,
odian al que esto marchaba 1, 2, 3, 4 con las milicias. O sea, toda esa gente la vamos a hacer pagar y nos vamos a unir a la voluntad expresada en el memorándum majori de ponerles hambre y desesperación. Eso es, de entrada, ahí hay ya un grave problema, porque la política exterior se supone que sea para promover los intereses nacionales. La idea de la república, la cosa pública, implica que hay un interés público, que no es de que cada cual promueva los intereses de sus facciones, la facción de los exiliados de Cuba, la facción de los que viven en el sur de la Florida. Por el contrario, la idea de la república era tratar de garantizar que el interés público, el de toda la nación, el de, digamos, evitar el auge de la delincuencia, promover la educación en el país, lograr que Estados Unidos pueda ser un país primero entre las naciones con una buena relación en el hemisferio occidental. Todo eso predomina sobre la idea de la catarsis de un grupo que ha estado traumatizado con razón en parte y sin razón en parte, porque también hay quien se monta la idea de que él sufrió una barbaridad, cuando en realidad muchos de ellos eran parte, arte y parte del sistema vigente en Cuba. Comedido, y te lo digo yo porque yo sí protesté allí y vivía y convivía con gente que no les critico nada, pero que eran mucho más, o eran en principio comedidos, atildados, obedientes y siempre aplaudiendo para escuchar, para recordar el verso del poeta Eberto Padilla. Entonces, lo primero que hay es que a nivel federal han montado su terapia, pero como ha llegado al punto que, según dicen, Kennedy los traicionó, que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente, que ellos quieren montarse su propia política, están sacudiendo el marco normativo de la nación para montarse una política exterior por cuenta propia. Se han encontrado que Sahel Charters, repito, esta compañía, con la cual no tengo ningún vínculo orgánico, ni nunca he viajado por Sahel Charters, pero tampoco ni soy accionista, ni tengo nada que ver allí con eso. Respeto a los que lo manejan, siempre han sido corteses conmigo cuando he ido a Coral Gable, pero ellos han hecho lo correcto, que es, han apelado al sistema de Estado de Derecho en los Estados Unidos. ¿Qué dice el Estado de Derecho en los Estados Unidos? ¿Cuál es el marco normativo? Bueno, la política exterior y el comercio exterior, según la Constitución de los Estados Unidos, según el artículo 1, acápite 8, está una cosa que se llama la cláusula de comercio, y dentro de ella la cláusula de comercio exterior, que establece la competencia exclusiva del Congreso, dígase de la jurisdicción federal, para regular el comercio con naciones extranjeras. No hay posibilidad alguna, para que se sepa, no hay posibilidad alguna que, adscribiéndose a ese principio importante, bien explicado cuando se adoptó esta cláusula, y que además usted puede ir y buscar la explicación en la Constitución anotada, comentada del National Constitution Center, y usted va a ver ahí que ahí lo dice con toda claridad, que eso es una competencia en diseño, en aplicación, en implementación del Congreso y del gobierno federal. En el artículo 2 se habla claramente que la conducción de la política exterior de Estados Unidos es una facultad del Ejecutivo Federal. No hay ninguna dinámica que diga que los estados tienen que ver con eso. Y hay algo más. En el artículo 1, en el acápite 10, se habla de prohibiciones a los estados. Y ahí se habla que los estados no tienen ninguna potestad para firmar tratados, para poner aranceles, para establecer sanciones. Y como último, aquello que habíamos hablado, el artículo 4 y la cláusula de la supremacía, donde está bien establecido la preeminencia del derecho federal. A partir de esa cuestión, de esas definiciones en la Constitución de Estados Unidos, este señor está inflando un globote. No hay manera que un tribunal que quiera adscribirse a la Constitución norteamericana le vaya a dar patente de corso a las actividades que está haciendo este señor, que le va a costar dinero, porque va a haber que estar en las cortes, y yo creo que Sahel tiene un peto de dinero suficiente para hacerlo sangrar en eso. Y no lo van a hacer sangrar a él. Ustedes saben a quién van a hacer sangrar: al contribuyente del condado
de Miami-Dade. ¿Qué otra cosa pasa aquí? Que aquí hay un conjunto de normas, un régimen federal de nuevo específico para las sanciones de Cuba, en el cual existe una institución que se llama las regulaciones de control de activos cubanos administradas por una oficina que se llama, una de las oficinas más eficientes y más capaces en la implementación de sanciones terrible con relación a Cuba, que se llama la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o OFAC, por sus siglas en inglés. Hay bien claro las leyes que establecen las regulaciones de comercio con el enemigo, una cosa que se llama el AIPA, que son otras leyes que hay que establecen que para regular eso, para administrarlo, para implementarlo, está la OFAC. No hay ningún papel, ni se menciona allí en ningún lugar al recaudador de impuestos de ningún condado, mucho menos el de Miami-Dade. Esto es todo de nuevo otro invento más que este señor se ha montado. Y esto establece como parte de esas funciones un sistema de licencias generales y específicas por las cuales de manera comprensiva y calibrada se aplica las políticas de sanciones económicas contra Cuba. Es cierto que los estados y los condados emiten resoluciones, a veces castigan a que en contratos, por ejemplo, con los gobiernos estatales, con los gobiernos del condado, grupos que participen en determinadas cosas, digamos, el condado de Pasadena, que tiene muchos armenios, dice que nadie que esté haciendo negocio con Turquía puede recibir contratos del condado de Pasadena, pero hasta allí. No es para regular la política exterior. Si tú te vas para allá, yo no te voy a permitir que te ganes un contrato. Y aún así han habido casos donde la potestad de política exterior del gobierno federal ha sido restablecida. Y cuando con el pétalo de una rosa, una sanción o una declaración, una resolución declaratoria a nivel de los condados o acciones para regular implementación de leyes estatales han tocado el elemento federal, la cláusula de supremacía ha actuado. No hay precedentes en los cuales se le ha dado carta blanca a cosas como las que quiere montar este señor que no desconoce la ley norteamericana, parece totalmente, o quiere usar esta demagogia, parece, para ver si se retira Jiménez, a ver si puede correr ahí por ese distrito, o que quiere correr a otro puesto, o hacer a falta de no poder hacer nada en Cuba, entonces hacer algo aquí en Estados Unidos, no importándole las leyes de los Estados Unidos para aparecer en la prensa. Y entonces hay la pregunta evidente que ya ha sido respondida por la Corte Suprema en varias ocasiones, en varios casos, y vamos a hacer mención de ello, si hay alguna potestad que los estatutos de la Florida o las ordenanzas del condado le permitan revocar licencias o administrarlas, y no hay ningún precedente que eso haya ocurrido. Y si esa potestad de las ordenanzas del condado o de los estatutos de la Florida, que él invoca uno ahí, que no puede ser menos traído por los pelos, le da alguna potestad a este señor, al recolector de impuestos, le da alguna potestad para sancionar a compañías que tienen licencias federales o una conducta exterior que ya está siendo regulada federalmente. En cuanto eso está siendo regulado federalmente, en virtud de la cláusula de supremacía, ya ellos, por preempción, que quiere decir que te previene de adelantado, no es un área donde tú te puedes meter. Y hay todavía más. El área donde te estás metiendo no tiene nada que ver con ningún poder que la Constitución le haya dado ni al condado ni al estado. Entonces, ¿qué es lo que dice el documento de Sahel Charter que se puede ver aquí? Déjenme ver si yo se los puedo compartir. Está en una cosa que se llama, ustedes pueden buscar Justia, que es un sitio que tú puedes encontrar bastante sobre estos temas. Gracias. Oye, no te mires en el espejo. Lucas,
no te mires en el espejo y escribas lo que te están mirando en el espejo, no te pongas a decirte cosas. A mí no me importa, fíjate, a mí no me importa que pongas mi dirección, no, yo no tengo miedo a las personas que me están poniendo ahí, a mí no me importa, no me van a controlar, para que lo sepan lo que están poniendo mi dirección y tratando de buscar pretextos. Les voy a poner un momentico, porque es que yo estoy en guerra con ustedes, fíjate, yo sí no tengo ningún tipo de simpatía por ustedes, conmigo no hay paz, para que sepa, con todo ese macartismo y con toda esa posición tan anticubana como anti-norteamericana, yo no tengo ningún acuerdo. Ustedes entran por lo que dicen las leyes norteamericanas y vamos a ver que eso que ustedes que dicen que a mí me van a deportar a mí, ¿por qué? Por exigir cumplimiento con principios constitucionales norteamericanos. Si de hecho lo que habría que preguntarse es si ustedes están siendo buenos norteamericanos cuando llegan con ese malagradecimiento de secuestrar la política norteamericana, evidentemente, como en este caso, para sus propios intereses. No. Vaya, vamos a ponerte aquí. Les voy a poner un momentico la pantalla donde está el juicio. Se llama Jostia. Vaya allí y usted lo puede encontrar. Ahí está, si usted quiere leer los detalles. Busque Jostia. Ahí está, y viene Sahel Charter Inc. versus Miami-Dade County Tax Collector y los demás. Ahí usted puede ir y puede leer el caso completo, que está muy bien. O sea, estas no son gente que tienen un mal abogado. Esta gente están bien asesorados y están tocando todos los puntos importantes para hacer sangrar a esta gente por la graciecita que se han montado. Y yo sé que ellos se van a salir con la suya porque la demagogia les paga y les ha pagado tradicionalmente. Pero eso es escupiendo al pueblo de Miami, escupiendo a los cubanoamericanos y escupiéndolo, y después le dicen que está lloviendo. Eso es lo que esta gente hace. Y no son ni buenos cubanos, ni buenos norteamericanos, ni nada. Entonces, déjenme contarles aquí o seguirles diciendo qué pasa con esto. Y que la gente de Sahel están bien claros y lo están poniendo sobre la mesa. Vamos a ponerlo esto aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que es un argumento fuerte de Sahel. Ellos son una empresa que están operando con una licencia federal válida y que el castigo local es una implementación de la ley federal sin tener atributo alguno para poder hacerlo y por tanto invaden el campo federal. Ellos han usado un grupo de casos en el cual ellos plantean con razón que la Corte Suprema en todos sus precedentes anteriores ha denegado la autoridad a ningún estatuto estatal o local para imponer sanciones o para administrar sanciones federales. Y en eso hay varios casos, como está un caso que se llama el caso Garamendi del 2003, donde dice que los estados no pueden interferir con un esquema federal integral de política exterior. Se remite también a otros casos, como uno que se llama Haynes versus Davidovich del 41, donde dice que la regulación federal exhaustiva previene, es la idea de la preemption, previene la entrada a ese campo de la regulación estatal. En este caso también sería la regulación de una ordenanza del condado, aunque este hombre está usando una idea que es estatal, una regulación que es estatal. Incluso si hubiese una situación parcial que la ordenanza estatal no desplaza a la federal, sino que trata o dice que la va a aplicar a su manera, esto es una violación también del principio del federalismo, porque el ciudadano, la persona jurídica, en este caso, no tiene una doble aplicación de la soberanía y la jurisdicción. Lo que tiene y a la que se debe únicamente, y tiene que ver con la unidad de la política exterior, a la regulación federal. Y la idea de que hay otros entes regulando o implementando la regulación
frustra la idea de los objetivos federales. Y entonces OFAC permite operaciones que son absolutamente permitidas bajo su criterio, y es la instancia encargada de monitorear, castigar la violación de la ley, monitorear, primero designar la licencia, operar, monitorear el cumplimiento de la ley y castigarla en caso de violaciones. Y en este caso lo que está ocurriendo es que cuando OFAC no expresa criterio alguno contrario a como la ley se ha estado aplicando, allí se mete el condado y castiga esas operaciones. Eso es lo que se llama un conflicto sería de preemption, que quiere decir de previsión a partir de lo que dice la ley federal. Y la Corte Suprema también ha, en varios casos, el caso de Garamendi que habíamos mencionado anteriormente, pero también en un caso de 1968 que envolvía a Oregon y un problema de herencia donde los herederos estaban en Alemania Oriental y que se llama Schernik versus Miller, y donde la Corte Suprema estableció bien claramente que los estados no pueden adoptar medidas que aún sin conflicto textual, fíjense como dice la opinión de la mayoría de la Corte, dice que, y además es un caso que creo que fue por unanimidad, el caso Schernik, y dice, los estados no pueden adoptar medidas, dígase Florida, dígase recaudador de impuestos, no pueden adoptar medidas que aún sin conflicto textual, porque este hombre dice que él simplemente está aplicando la política, pero que él la quiere aplicar a su manera, a su forma, interfieran de facto con temas de relaciones exteriores. El acto de este señor Fernández evalúa la legitimidad política del gobierno cubano, que a él no le toca. Él puede tener sus opiniones, él puede dar su opinión, eso es parte de la libertad de expresión en los Estados Unidos, pero a él no le toca oficialmente nada que tenga que ver con evaluar la legitimidad política del gobierno cubano. Él es simple y llanamente un funcionario local. Y segundo, usa licencias como un instrumento de sanciones, cosa que tampoco de política exterior. Usa licencia como un instrumento de sanciones de política exterior en el cual él no tiene potestad alguna. Entonces, la conclusión es que hay un fuerte argumento y casi nada o nada prácticamente del lado del colector de impuestos en caso de que Sahel esté cumpliendo con las regulaciones, con la normativa federal, y que no tiene ninguna potestad el recolector de impuestos para constituir una política exterior paralela. Toda política exterior paralela proveniendo de autoridades locales o estatales está expresamente, constitucionalmente prohibida por la Constitución de los Estados Unidos y por todo un cuerpo de derecho que ha sido generado después de esto. Más allá de todo esto que hemos hablado, está el tema del debido proceso. Israel argumenta con gran tino que ha habido una falta de audiencia significativa. Que este hombre ha usado esta idea de pedir documentos y de llegar a regular cuando él no tiene capacidad ni de regular, ni de monitorear, no tiene potestad alguna. Y ya con una decisión política no técnica, con estándares vagos, como ese de conexión con el régimen cubano. ¿Qué cosa es conexión con el régimen cubano? Si alguien vende, digamos, pasajes a Cuba a ser usados en una agencia de viaje, vende pasajes a Cuba que van a ser usados en un vuelo de Sahel, eso significa que la persona que está vendiendo esos pasajes tiene una conexión con el régimen cubano. ¿Cuál es esa conexión? Porque en realidad usted puede ser un agente de viaje y vender esos pasajes. Entonces, aquí se habla de incluso, Sahel lo pone por encima y dice que puede haber una violación probable de la cláusula de debido proceso que forma parte de la 14 enmienda de la Constitución. Y
Sael muy bien la pone cuando dice que hay el uso de una potestad administrativa local para fines ajenos al interés legítimo local. ¿Cuáles son los intereses legítimos locales? Obtener los impuestos, el tema de seguridad, el tema de protección de salud, cuando en realidad el objetivo claro y evidente a partir de la retórica de este demagogo es usar un castigo de política exterior para de manera arbitraria y caprichosa introducirse e interferir en un elemento que es exclusivo de acción y revisión federal. Entonces, yo veo que todo este argumento que este hombre, el Fernández y cualquiera que fuera el mal abogado o el que se presta para este tipo de demagogia, está diciendo es que él siempre está repitiendo, solo estamos aplicando la ley. No, no estás aplicando la ley. Primero que todo, tú no eres el que tiene que aplicar la ley. Es una ley federal que empodera, establece la potestad para aplicar la ley, para diseñarla, para implementarla, fundamentalmente o en las manos de entidades federales, entre ellas las normas de control sobre los activos cubanos y de la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Tú no estás facultado por nada, en ningún lugar, por ninguna normativa federal, como interpretador, implementador, diseñador de esas leyes. Es evidente que se trata de lo que en derecho se llama una aplicación arbitraria y caprichosa de un estatuto que no te compete. Está Miami-Dade usando un castigo propio. Yo creo que es muy difícil negar que retóricamente en sus comunicados, en el enfoque selectivo a Cuba, más que todo lo que están haciendo es haciendo cosas dentro del condado que lo pone en contradicción con las instituciones de política exterior y de defensa nacional y de hecho quitándole impuestos al condado, porque estos son negocios que pagan sus impuestos y dan trabajo en el contexto del condado de Miami-Dade. Entonces, yo creo que lo único que puede pasar, y yo dudo que ese sea el caso, es que Sael haya incumplido la legislación federal, que su licencia no ha estado válida o que ha operado fuera del alcance de las licencias. Yo dudo que ese sea el caso, y en ese caso, el problema de Sael, lo que más que podrán hacer esta gente es denunciar y llevar el caso y que la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, aplique un estándar de revisión judicial y encontrando que las licencias no son válidas, la institución respectiva, según la jurisdicción federal, que es la OFAC, le castigue a Sael. Pero yo dudo y creo a partir de los estudios que he hecho de derecho constitucional, de conocimiento de política norteamericana, etcétera, que en este caso pueda haber la más mínima posibilidad, si Sael está en línea y cumplimiento con la regulación federal, con las regulaciones federales, que este demagogo se pueda salir con esto, porque las consecuencias serían terribles para la política exterior norteamericana. Si un juez le diera la razón a este señor, a Darío Fernández, eso dinamitaría la unidad de la política exterior norteamericana. Imagínense que ahora el precedente que eso crearía de que ahora cada condado empiece a adoptar regulaciones de política exterior y a decir que ellos son los que van a controlar cómo van a implementar en el contexto de su distrito, de su condado, la manera en que se implementa una ley federal, cuando eso es una competencia exclusivamente federal. Entonces, yo creo que de verdad sería hasta el propio Marco Rubio, el Departamento de Estado, lo más probable es que si esto llegara a la Corte Suprema, que yo dudo que llegue, vaya a decir, no, mira, el propio Departamento de Estado es el que va a venir y va a decir, no, mira,
todas estas cosas y lo que está haciendo este señor pone en riesgo los principios, la jurisdicción federal exclusiva en política exterior, dinamita la posibilidad de una unidad de la política exterior de todo el país y crea una ruptura con precedentes judiciales clave, como es este caso que les había mencionado y que está mencionado el caso de Chernik versus Miller, que viene desde Oregon, y el caso de Garamendi, que es el de la Asociación Americana de Seguros frente a Garamendi, donde se le estableció muy claramente a California que no podía imponer sus propias normas sobre reparaciones del holocausto que afectaran tratados y otros componentes de la política exterior. O sea, quiero básicamente dejarlo ahí. A mí me parece que hay muchos elementos que nos permiten decir, y yo no sé por qué Eloy Viera, que estaba en el camino adecuado cuando empezó a hablar de esto, de federalismo y todo eso, en algún momento se quedó cojo, dejó de explicar muy bien todo esto, y parece que por un problema de que el toque quiere no insultar a los que deben ser insultados, porque ellos son los que han insultado a los Estados Unidos, de donde a ellos les viene el dinero de la ley Helms para manejar todo este tipo de cosas, y hay que ponerlos en su lugar. Cuando la gente se sale de su lugar, es la labor del que sabe ponerlos en el lugar donde va. Ustedes están fuera de lo mínimo que se puede decir en torno a estas cuestiones. Entonces, yo creo que es muy difícil esperar que la Corte vaya a apoyar el enfoque de que él solo está implementando la ley del recolector de impuestos, porque eso va a retar, por ejemplo, la jurisdicción exclusiva del gobierno federal en política exterior. Va a retar la cláusula de supremacía de la regulación federal cuando se habla de una función como la política exterior. Va a socavar toda idea que ha sido dominante en la política exterior norteamericana, no solo en la política exterior, que el dominio de la política exterior es exclusivamente federal. Yo creo que esto es importante ponerlo en la mesa y irse con esta enseñanza de que lo que hay aquí es demagogia pura. Esto es continuidad de Somos Más. Esto es traer a Somos Más a la política exterior norteamericana, a la política norteamericana y a volver a meter la demagogia cubiche, no me gusta llamarla cubana, porque la cuestión cubana implica dignidad, conexión con lo martiano, los mejores valores de ese país, de Cuba, el país de nuestro país de origen, y que no tiene nada. Lo mejor de Cuba, no estoy diciendo que no hayan cosas del gobierno vigente que no estén en contradicción con los mejores valores norteamericanos, pero lo mejor de Cuba, Cuba no significa ni un problema, ni un riesgo, ni una confrontación con los Estados Unidos. Lo que hay aquí es simplemente y llanamente demagogia a la cubiche, de lo peor de Cuba, lo que viene de antes de la revolución, con todo lo que venía de corruptela, politiquería, etcétera, ahora bañado de todo lo que es falta de respeto por el Estado de Derecho, que se ha desarrollado en el contexto del sistema leninista, y entonces viene esta gente que no tiene consideración alguna, no tiene agradecimiento alguno por el país que lo recibió, y introduce el riesgo de sentar un precedente donde los estados o los condados puedan efectivamente, ¿cómo se diría en inglés? Pick and choose, que quiere decir que coger y escoger y seleccionar qué parte de la política exterior a ellos les gusta y hacerlo a su manera, socavando el intento constitucional muy bien explicado en los papeles de federalista, de que Estados Unidos habla en política exterior con una sola voz institucional, la federal. Y así que por esa parte lo voy a dejar. Yo espero que
que esta ha sido una explicación que a ustedes les haya gustado. Voy ¿cómo se llama esto? A poner la pausa de nuevo y veré algunos comentarios. Veo que hay gente gritando, me insulto. Yo no contesto eso, señores. Pero recuerden, todo el que ponga mayúscula se va del aire. Y van a tener que crear nuevas identidades. Ustedes saben cómo es eso. Así que en adelante. Y alguien me pone ese de Calleja. Mira, mi apellido, el original. Yo me quedé con el López. Y, y quité el Calleja. Pero es Calleja sin ese. No pongas más Callejas y pongas un insulto detrás. Porque no aprendes ni siquiera. Quiere decir que tú no sabes ni siquiera de quién estás hablando. Entonces, no, mira, acuérdate. Por cierto que yo nunca he rehuido eso de ese apellido. Yo lo que cuando vine a los Estados Unidos quería tener el López que venía de mi familia paterna y no quería tener el apellido compuesto tan largo y quería mantener el Levi por mi identidad judía. Por eso, vaya, esto que vienes aquí y que te crees que estás diciendo algo nuevo, etcétera, tú sabes que en eso no tienes ningún, no sé por qué, pero ahora estoy teniendo problemas, caramba. A ver, déjenme ver porque ya volví. Dice, sí, estos son una pila de locos, estos Mambí. Gracias por estar aquí. Un saludo, un abrazo, Leandro, que estés por aquí. Y así mismo es verdad, mira, lamentablemente Trump y Marco Rubio se han defecado en el derecho internacional, por ejemplo, con lo que están haciendo en Venezuela. Pero déjame decirte algo, esto que están proponiendo es contrario ya no al derecho internacional. El derecho internacional no dice nada sobre esto. Esto es el derecho constitucional norteamericano. Esto es la búsqueda de estos demagogos por cuenta propia, con el apoyo. Por cierto, gracias Giselle, que nos hizo una donación por gracias, que el que quiere hacer una donación después que el programa sale puede hacer una donación por gracias. Muchas gracias, Giselle. Esto lo que le están echando arriba es al derecho constitucional norteamericano. Esto no es derecho internacional. Le están yendo arriba a casos de la Corte Suprema y a un principio cardinal de los Estados Unidos, que es el principio del federalismo. Por eso empezamos por explicarlo y explicamos que a nadie debe sorprenderle que eso esté pasando por la tolerancia de gente de bien, y por eso llamábamos el otro día a Joe García y a Jorge Ramos que mira, si ustedes de verdad quieren hacerle un favor a los Estados Unidos, no se me contengan más, no más restricción con esta gente en su propia cara, cuando aún están más fuertes, porque cuentan con que Trump está en la Casa Blanca y Rubio está en el Departamento de Estado, decirle claramente, ustedes son unos macartistas y lo que han hecho en esta ciudad no tiene que ver nada con lo que son los valores de los Estados Unidos. En Estados Unidos usted puede opinar lo que le dé la gana y a nadie se le ocurre que hay que denunciarte al FBI por tu opinión. Eso no es una opinión, no es una violación de la ley. Vamos a suponer que yo estuviera absolutamente errado en lo que estoy diciendo sobre la política hacia Cuba, que postula una política de colaboración, de diálogo, de comercio. Suponiendo que yo estuviera absolutamente mal en eso, eso no es violación de ley norteamericana ninguna. Un principio esencial de los Estados Unidos desde la Declaración de Independencia es life, liberty and the pursuit of happiness. Y cuando dice liberty, lo que quiere indicar en ese momento, en el documento fundador, ¿tú sabes qué cosa es? La libertad de expresión. Esa es la primera que se menciona allí. Entonces, si tú, además es muy curioso que ustedes hablen de criticar la falta de libertad de expresión en Cuba, entonces aquí quieren tirarle el FBI arriba a las personas que tienen opiniones distintas a las de ustedes. Y a ver qué cosa es lo que dicen aquí. Ya, así mismo, mira, el que quiera, los de Cuba me puedan donar, eso sí es verdad. Eso tengo que buscar la manera que eso pueda hacer, pero tengo que hacerlo sin violar el bloqueo, porque ahí sí me van a ir arriba. Y esta gente me están velando. Para que no te quepa duda, que yo estoy consciente que fueron a la Universidad de Denver y que fueron gente del FBI. Yo me enteré, y eso es provocado por el dominio de esta gente. Y en la Universidad de Denver se negaron a hablar con ellos, porque además llegaron metiendo mentiras, no sabían. Yo no he llevado nunca ningún grupo a Cuba y ellos estaban averiguando, porque fíjate lo que pasa con este vigilantismo, que ellos se enteran de que hay un grupo que ha ido de la Universidad de Denver a Cuba, y porque yo soy investigador del Instituto de América Latina, ellos inmediatamente infieren que yo estoy captando gente para que vaya a Cuba.
Y algo que yo hago es que yo no me meto en eso. Tiene que ser que otro me llame a mí y me diga, ¿quieres llevar un viaje? Y con gusto lo llevo, porque yo no tengo ningún problema en eso. Pero para que a nadie se le ocurra eso, y entonces llegaron, ya han metido todo esto porque ellos informan, porque ellos no tienen la capacidad, no confían en las instituciones de los Estados Unidos y montan sus estructuras vigilantistas. Cosa que también tiene una historia grande en los Estados Unidos de abuso y exceso, y está la famosa frase de Joseph Welch, el abogado del Departamento de Defensa, cuando le dijo a Joseph McCarthy, le recomiendo a toda la audiencia que vea la película Good Night and Good Luck con Clooney, que ahora no me acuerdo del primer nombre, que es el gran artista Clooney, si puede me dicen el nombre ahí, y que explica todo eso. Y hay que educar a la comunidad, y hay que educarnos nosotros y fortalecer nuestro conocimiento en la idea de que el macartismo hay que buscar forma de siempre refutarlo y siempre presentarlo a la luz que lo mejor de Estados Unidos lo ha presentado como una posición anti-norteamericana. Todo ese anticomunismo antidemocrático es rechazado por lo mejor de los Estados Unidos. Estados Unidos no tiene nada que ver con el comunismo, pero Estados Unidos no tiene nada que ver con ese anticomunismo antidemocrático de poner bombas, de rendir homenaje a esos terroristas, como ha ocurrido ahí en Miami, y por eso aparece un recaudador de impuestos dispuesto a irle arriba a un principio cardinal constitucional como es el principio del federalismo. A ver, díceme aquí alguien que debo mejorar los moderadores del chat. Un sinvergüenza ahí puso mi dirección, pero yo no le voy a hacer esto swing, porque yo no tengo miedo y lo que voy a hacer es despedirme. Así que hasta la próxima, señores. Nos vemos. Esto ha sido un gusto estar con ustedes. Chao. Buenos días. Espérate, mamá, que ya estoy saliendo ya. A ver. Ya me voy. Espérate un momento.